Ok, Romanos 5, versículo 8, dice lo siguiente. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok. Hay algunas personas que tuercen este pasaje. Si no me equivoco, ellos usan este pasaje para enseñar su falsa doctrina de salvos aún pecando. Ok. Entonces ellos tal vez estén tomando este versículo para decir que todos somos pecadores, que los cristianos somos pecadores, porque aquí dice que Dios encarece su caridad, o sea, su amor, para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ellos dicen, a pesar de continuar pecando, Cristo nos limpia automáticamente con su sangre de nuestros pecados que estamos cometiendo en el presente. A pesar de continuar siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos salva. Así que no es porque dejemos de ser pecadores. Seguimos siendo pecadores y Cristo nos salva con su sangre a pesar de seguir siendo pecadores. Así que lo que importa no es que dejes de pecar, lo que importa es que pongas la fe en Jesús. Y si pones tu fe en Jesús, serás salvo. No importa que sigas siendo pecador, porque aquí dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, esto es falso, esto es sacado fuera de su contexto. Ok, por ejemplo, aquí yo tengo la Biblia en inglés, la King James. La King James viene siendo como la Reina Valera del 60 en nuestro idioma español. Es como la que más prestigio goza en la lengua inglesa. La King James. Ok, aquí dice, mi inglés no es perfecto, pero si no me equivoco, si no me equivoco, aquí dice en pasado. Ok, cuando dice en español que siendo aún pecadores, en inglés dice cuando éramos pecadores. Ok, dice cuando nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que ah, los que los que hablan inglés y creen, predican la falsa doctrina de salvos aún pecando, ellos no pueden tomar Romanos capítulo 5 versículo 8 fuera de su contexto para decir que todos somos pecadores, porque esta traducción al inglés no se lo permite. La King James no se lo permite. Ok, los falsos maestros que hablan español y que toman la Reina Valera del 60, ellos pueden tomar ese versículo fuera de su contexto y engañar a multitudes de gentes. Ok, si tú eres un falso maestro y estás haciendo esto, perfecto, continúa haciéndolo. Sigue engañando a personas tomando este versículo fuera de su contexto. Pero quiero que entiendas que los que hablan inglés y tienen la King James no pueden hacer esto que tú haces. Su traducción al inglés no le permite eso. O sea, ese mismo argumento que tú tienes usando este versículo 8 de Romanos 5, los de habla inglesa no tienen esa herramienta. Ok, tienen otra. Lo que dice en inglés es en el pasado. Ok, si mi inglés no se equivoca, aquí lo que yo entiendo es en pasado, está escrito en pasado. Ok, uh, pero no importa, olvidémonos de la Biblia en inglés. Continuemos con la Biblia en español, en nuestra Reina Valera. Ok, el contexto lo dice claro, se está refiriendo al pasado, no se está refiriendo a nosotros, los cristianos, en el presente. No se refiere a que nosotros seguimos siendo pecadores, sino que se refiere a nuestro pasado. Ok, se refiere Cristo murió por todos los hombres, ok, por todos los hombres, por todos, ok. En ese sentido, Cristo, digamos, hizo esa reconciliación
con todos los hombres. O sea, Cristo murió por todos. O sea, nos regaló esa reconciliación a todos nosotros, a todos los hombres, a toda la humanidad. Ok. Pero claro está, solamente los que crean en Él son los que serán salvos. Como la Biblia enseña, hay un grupo que va al cielo y otro grupo que va al infierno. O sea, los creyentes van al cielo. Los rebeldes, los que no hacen la voluntad de Dios, van a ir al infierno. Ok, a menos que se arrepientan. O sea, todo pecador irá al infierno a menos que se torne de su mal camino y ponga su fe en Jesús, se convierta de su mal camino a Dios. Ok, entonces Cristo proveyó de esa salvación a toda la humanidad. Ok, entonces esto se refiere a eso, a que Cristo murió por todos los pecadores. Que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, no se refiere a nuestro presente como cristiano, que ya nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Jesús, que nos convertimos a Dios. No se refiere a nosotros en presente, sino que se refiere a cuando éramos pecadores. Se refiere a que Dios murió por toda la humanidad, ¿ok? Para reconciliar a esa humanidad perdida, a reconciliarla por medio de la sangre de Cristo Jesús, ¿ok? Entonces Cristo, Dios, muere, derrama su sangre para reconciliar a la humanidad, ¿ok? Para limpiarla de sus pecados. Pero sabemos que solamente los que ponen su fe en Jesús son los que van a ser limpiados con esa sangre. Para los demás, ese sacrificio básicamente fue, digamos, en vano, ¿ok? Ok, entonces, leamos el contexto. Empezando desde el 6, del versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, de hecho, mira, aquí ya está hablando en pasado, que en la Reina Valera, yo tengo esta Reina Valera del 1909 en electrónica. O sea, no la tengo en físico, sino que la tengo en formato electrónico. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos flacos, o sea, se está refiriendo al pasado, cuando éramos flacos. No es que seguimos siendo flacos, débiles, ok. La del 60, la Reina Valera del 60 dice, cuando aún éramos débiles, ok, éramos, ok. Tanto la Reina Valera del 60 como la que tengo aquí, la de 1909, dice, éramos, está refiriendo al pasado. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ok, aquí dice impíos. Qué curioso que tú digas que los cristianos somos pecadores, pero ¿por qué tú no usas el término impío también? Porque aquí dice impío, aquí dice que Cristo murió por los impíos. ¿Por qué tú no te autodefines como impío? ¿Por qué tú usas la palabrita pecador y no usas la palabra impío? Ok, eso es curioso, ¿por qué no la usas? ¿Por qué tú no dices, yo soy un cristiano impío? ¿Por qué tú dices, no, yo soy un cristiano pecador? Bueno, la Biblia no se refiere a los cristianos con el término pecador, ¿ok? Ni con el término impío. Ambos términos se refieren a la persona que no es de Dios. Entonces, no sigas utilizando Romanos 5:8 para decir que todos somos pecadores. Eso es falso. La Biblia nunca le llama pecadores a los que son de Dios. Ese término pecador se refiere a aquellos que no son salvos, aquellos que no son de Dios. Por ejemplo, leamos en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 18, dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? O sea, aquí se está hablando de dos grupos de personas. Dice, el justo, o sea, a nosotros los que somos de Dios se nos llama justos. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Ok, hay justos y hay pecadores, hay fieles y hay infieles. Ok, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, Pablo, el mismo que escribió Romanos, Pablo, al cual tú estás sacando fuera de su contexto en Romanos 5:8, Pablo, observa el lenguaje de Pablo. Pablo le llama pecadores a aquellos que no son salvos. Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, empezando desde el versículo 9, dice, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo,
sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores. Ok, aquí dice pecadores. Y sigue diciendo para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, etc. Entonces, Pablo dice que los pecadores no son salvos aquí en Primera de Timoteo capítulo 1, porque aquí dice que la ley no fue dada para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, etc. Entonces no sigas diciendo que Cristo murió por nosotros los pecadores, nosotros los cristianos somos pecadores, porque aquí en Romanos 5:8 dice, porque Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que tú ves, aquí dice que los cristianos somos pecadores. No, se está refiriendo al pasado. Lee el contexto. Ok, tienes que arrepentirte, pecador. Si tú eres pecador, deja de pecar. Cristo vino a llamar no a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Eso fue lo que dijo Cristo en Lucas capítulo 5, dice 32, versículo 32. Jesús dijo, no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces, si tú eres pecador, tú tienes algo pendiente por hacer, arrepentirte. Arrepiéntete de ser pecador. Arrepentirse de ser pecador es dejar de ser pecador. Dolerse por haber sido pecador y dejar de ser pecador. Pecador es aquel que peca. Pecador, aquel que peca. Deja de pecar. Arrepiéntete de eso, de pecar. Que te duela el hecho de haber pecado y abandona el pecado. Deja de hacerlo y serás salvo. Ok, sigamos leyendo el contexto de Romanos 5. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere algún por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. A Dios la gloria. ¿Sabes? Dios muestra su amor tan grande en que nosotros, siendo aún sus enemigos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, apenas alguien morirá por alguien bueno, por alguien justo, pero Dios es tan grande en amor que a pesar de nosotros ser sus enemigos, haciendo malas obras, Dios muere por nosotros. Cristo se encarna como hombre y muere en esa cruz, derramando su sangre para salvarnos. Es así el amor tan grande de Dios. Entonces, cuando nosotros éramos malos, cuando nosotros éramos fornicarios, adúlteros, brujos, ateos, impíos, etc. Siendo malos, Cristo viene y muere por nosotros para salvarnos. A nosotros, a esta humanidad perdida, a esa humanidad lacra, esa humanidad gusano, haciendo malas obras, esa humanidad sucia. Esos seres humanos sucios, viene y nos salva, nos limpia con su sangre. Versículo 9. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ok, entonces aquí, cuando dice luego, mucho más ahora, ¿cómo es esto de mucho más ahora? Justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y es que, como te digo, se habla de dos, digamos, por así decirlo, de dos reconciliaciones. La reconciliación que Dios hace a nivel general, Él muere por toda la humanidad, por todos los hombres, por todos los hombres, por los pecadores, por todo el mundo. Pero ¿quiénes son los que se benefician realmente de ese sacrificio, de esa obra redentora que hizo Jesús? Los que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Jesús, los que se convierten a Dios. Esos son los únicos que van a ser beneficiarios de ese sacrificio que Cristo hizo. A los demás, ese sacrificio que Dios les regaló fue en vano. O sea, para ellos, al no recibirlo, pues fue en vano para ellos. Por eso se dice que Dios murió por todos nosotros. O sea, como dice el versículo
6, el versículo 8, que Dios muestra su grande amor en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y luego dice el 9, luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, nosotros los que venimos a Cristo somos justificados en su sangre. Ok, entonces, si Dios, cuando nosotros éramos aún pecadores, si Dios murió por nosotros, mucho más ahora cuando ya nos arrepentimos, nos convertimos y venimos a Él, mucho más ahora seremos salvos de la ira venidera. Ok, ese es como el lenguaje, el sentido. O sea, Dios murió por toda la humanidad. Ok, ahora cuando nosotros nos convertimos a Él, mucho más seremos salvos por Él. O sea, Dios nos salvó a todo el mundo. Dios es el salvador de todos los hombres. Ok, Dios murió por todos, por los brujos, por los ateos, impíos, por los pecadores, por los malos. Ok, nos salvó, en ese sentido nos salvó. Ese lenguaje, ¿no? Nos salvó, nos reconcilió, a todos nos reconcilió. Pero realmente la verdadera reconciliación, la verdadera salvación es cuando nos arrepentimos y convertimos a Él. Por eso es que se habla como de dos reconciliaciones, como de dos salvaciones. O sea, nos salvó, pero mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y es que Dios es el salvador de todos los hombres. Se le llama el salvador de todos los hombres. Por ejemplo, como dice en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 10, dice que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente de los que creen. Entonces Dios es el salvador de todos los hombres. Pero ¿quiénes son los que realmente se van a beneficiar? Los que creen. Aquí dice mayormente de los que creen. Entonces tienes que entender ese lenguaje de Pablo. Pablo dice que Dios es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Por eso aquí en Romanos 5, versículo 9 dice, mucho más ahora justificados, o sea, mayormente de los que creen. Mucho más ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ok, dice mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, Dios es el salvador de todos los hombres, mucho más de aquellos que creemos en él. Ok, y este es el sentido de este pasaje, el lenguaje de este pasaje. Y observa que también aquí el verso 10, en el verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ok, dice la palabra enemigo. También porque tú no te llamas a ti mismo enemigo. Tú que tomas a Romanos 5:8 fuera de su contexto para decir que somos cristianos pecadores, ¿por qué tú no dices también cristianos enemigos? Porque aquí dice enemigos. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Ok, entonces basta de usar a Romanos 5:8 cuando dice, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También usa el término enemigo y también usa el término impío. Porque según el contexto, también dice aquí impío y también dice enemigos. Y si tú eres enemigo de Dios, obvio tú no eres salvo. Los enemigos de Dios no son salvos. O tú eres amigo de Dios o eres su enemigo. Dice, por ejemplo, Santiago 4:4, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En fin, Dios muere, Jesús muere por todos nosotros, ok. Pero los que se salvan realmente son aquellos que ponen su fe en Él. ¿Ok? Entonces, digamos, Cristo es doblemente salvador de nosotros los cristianos.
de los demás, de los de afuera, los que no son creyentes en Dios. Dios es Salvador, digamos, una sola salvación, digamos. O sea, cuando el Padre manda a su Hijo a morir en la cruz, o sea, Él le brinda esa salvación a todo el mundo. O sea, es Salvador, digamos, brinda esa una salvación. Salvación entre comillas, no es que realmente salvación, pero entiende el lenguaje. Se brinda esa salvación a toda la humanidad. Pero ¿quiénes son los que se benefician realmente? Los que creen. Entonces, en ese sentido, Dios es salvador de nosotros, los cristianos, doblemente. O sea, Él es doblemente salvador de nosotros los cristianos. Por eso dice 1 Juan capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Él muere por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿quiénes se benefician realmente? Los que creen. Esos son los que reciben, digamos, la verdadera salvación, la segunda salvación. Él muere por todo el mundo, le brinda salvación a todo el mundo, pero ¿quiénes son los que reciben la verdadera salvación? Los que creen, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de nosotros los que creemos. Entonces Dios nos reconcilió a todos por medio de la sangre de su Hijo, pero mucho más los que estamos justificados en su sangre, los que venimos a Él y nos beneficiamos de esa sangre. Nosotros, mucho más nosotros, somos los que vamos a ser salvos. Ok. Ok, otra cosa es, por ejemplo, tú que dices correctamente que los brujos y los ateos no son salvos. Correctamente tú dices, si alguien te dice, mira, fulano es salvo, fulano es cristiano y fulano es brujo. Tú, falso maestro, que predicas la falsa doctrina de salvo aún pecando, tú correctamente dices, no se puede ser brujo y cristiano a la vez. ¿Cómo se puede ser brujo y cristiano a la vez? No es compatible. Los brujos no son cristianos, no son salvos. Ok. También, por ejemplo, si alguien te dice, mira, fulano es ateo, pero fulano es salvo, Cristo murió por él. Tú dices, no, él es ateo, él no es salvo. No se puede ser salvo y ateo al mismo tiempo. No se puede ser crédulo e incrédulo al mismo tiempo. No se puede ser salvo y ateo al mismo tiempo. Eso es imposible. O sea, tú correctamente rechazas la idea de que un brujo o un ateo sea salvo al mismo tiempo que es ateo o es brujo. Pero sabes, esos no son los únicos pecados que existen. Porque el mismo que dijo que los brujos y los ateos no son salvos, sino que están en el camino que lleva al infierno, ese fue el mismo que dijo que los fornicarios, los adúlteros, los que se airan contra los demás, etc., tampoco son salvos. O sea, hay listas negras en la Biblia. Y Cristo murió por todos nosotros, por todos los pecadores, por los brujos, por los ateos, etc., para que cuando las personas abandonen su brujería, su ateísmo, su fornicación, adulterio, robo, mentira, etc., y pongan la fe en Jesús, se salven. Ok. Entonces, leo Apocalipsis, por ejemplo, 21:8, por leer una lista negra de tantas listas negras, básicamente repetidas, ¿no?, que vemos en el Nuevo Testamento, de personas que no van al cielo, sino que no son salvos. Dice, más a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, no solamente aquí dice que son los incrédulos y los hechiceros los que van a ir al infierno, también dice los fornicarios, también dice los mentirosos, ok, etcétera. Y así te puedo leer muchas listas negras, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, creo. En fin, ahí se habla de pecados. Entonces no sigas diciendo que tú eres salvo, pecador. Yo soy un cristiano pecador, un salvo pecador. Yo me airo contra los demás,
Puedo mirar mujeres y la codicio, puedo mirar programas en la televisión de diversión chatarra, pecaminosa, pero yo sigo siendo salvo, ¿entiendes? Porque Cristo murió por los pecadores y yo soy un pecador y Cristo murió por mí y soy salvo. Bueno, así mismo como tú dices que tú eres salvo siendo pecador, tú deberías de decir también que los brujos son salvos. Tú podrías decir eso también. Porque no es solamente la brujería lo que se condena en la Biblia. Ok. Sino los demás pecados también. Ok. Entonces, si un brujo dice creer en Cristo, ok. ¿Por qué no decir que es salvo si él dice que cree en Cristo? O no importa que incluso niegue a Cristo, porque ustedes, por ejemplo, algunos de ustedes, los que predican la falsa doctrina de salvos aún pecando, también predican la falsa doctrina de salvo siempre salvo. Y según ustedes, Pedro, cuando negó al Señor Jesús, seguía siendo salvo. Pedro no dejó de ser salvo según ustedes, porque una vez salvo, siempre salvo. Entonces, Pedro negó a Jesús. Pedro no confesó a Jesús. Dice que la verdadera fe confiesa a Jesús como Salvador, como Señor. Dice Romanos capítulo 10, que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Pedro no confesó, Pedro negó. Así que también ustedes deberían decir que un ateo es salvo, aquel que, por ejemplo, niega a Jesús. Porque según ustedes, Pedro, cuando negó a Jesús, él seguía siendo salvo, a pesar de negar a Jesús, o sea, hacer lo contrario a confesar. Según la Biblia, el que cree confiesa. Ok, la fe va ligada al confesar. Y Pedro no confesó, sino que negó. O sea, la realidad es que Pedro dejó de ser salvo por causa de ese pecado. Él cayó en pecado. Luego se arrepintió y volvió a ser salvo. Pero mientras estuvo en ese pecado de incredulidad, digamos, o sea, de negar a Jesús, él no tenía esa verdadera fe. Y por lo tanto, él perdió su salvación temporalmente. Se arrepintió y volvió a recibir la salvación. Entonces, así como tú dices ser pecador y ser salvo al mismo tiempo, también deberías decir que se puede ser brujo y ser salvo al mismo tiempo, e incrédulo, ateo y ser salvo al mismo tiempo. Ok, bueno, es de las contradicciones que ustedes dicen, enseñan los que predican esa falsa doctrina de salvos aún pecando, o la doctrina falsa también de salvos siempre salvos.